Eco. Sí. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Creando Polémicas del Grupo Centro. Me acompañan, como es habitual, mis compañeros Javier Puente, oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y Enrique Grande, jefe de servicio del MD Anderson de Madrid. Y en este caso, ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, siempre nos gusta pues hablar con compañeros de otras especialidades, ¿no? Esa palabra que está en boca de todos, la multidisciplinariedad, yo creo que es más importante que nunca, siempre lo ha sido. Entonces, en este caso, contamos con dos especialistas en farmacia hospitalaria, Raúl Díez del Hospital de Getafe y Vicente Damián Escudero del Hospital Gregorio Marañón. Y aparte, también con un compañero que lo conocéis bien, David Marrupe, jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital de Móstoles. Bienvenidos a todos. En este caso, como habéis podido ver en el título, vamos a hablar del tratamiento del cáncer de próstata, la selección de pacientes para las diferentes alternativas terapéuticas, tanto en condiciones normales, entre comillas, ¿no? De la llegada de nuevos tratamientos y de nuevas opciones en diferentes escenarios de cáncer de próstata, como también cómo ha influido la situación de los últimos meses, pues en eso, en la selección de los tratamientos para los diferentes escenarios y los diferentes pacientes, ¿no? Quería preguntar primero a David Marrupe, si tu sensación es que en la situación esta de pandemia, como decíamos, ¿no? por el coronavirus, esa sensación por sí solo ha sido un factor que te ha cambiado la elección de tratamientos o realmente no, en cáncer de próstata. ¿Has optado más por un tipo de tratamientos o no en relación con el riesgo de infección por coronavirus o luego realmente tampoco ha influido tanto? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hombre, sería bastante osado por mi parte decir que el tsunami que nos ha arrasado en los hospitales, a mí he tenido yo la calma de no modificar ninguna de mis actuaciones o de las decisiones a la hora de pautar o de escoger unos otros tratamientos. Yo creo que ha habido varios factores, dando así un repaso rápido a estos meses, ha habido varios factores. Por un lado, el hospital se ha transformado completamente y ha afectado al funcionamiento, pues entre otras cosas, de los comités de tumores que tenían, bueno, al menos en mi hospital, prohibida la capacidad de reunión hasta que se implementaron las reuniones telemáticas. Por lo tanto, ya había ahí un factor que podía modificar la elección o el pase de los pacientes para la elección de los tratamientos. Y, por otro lado, el problema que tenían los pacientes a acceder al hospital, pues por el riesgo, sobre todo durante los meses de marzo, abril y principios de mayo, de un contagio, pues un riesgo alto de contagio en el hospital. Por tanto, yo podría decir que sí, que claramente la pandemia y todos los factores asociados ha influido en mi capacidad de decidir un otro tratamiento. Si me preguntáis cómo, pues obviamente, y siguiendo las recomendaciones de diferentes sociedades científicas y de grupos cooperativos oncológicos españoles e internacionales, pues se ha primado o creo que se ha pautado hormonoterapia sobre o a pacientes que quizás en otro contexto hubiéramos optado por quimioterapia por dos factores fundamentales. Uno, riesgo de contagio y riesgo de complicaciones infecciosas asociadas a neutropenias y problemas infecciosos tras el uso de la quimioterapia. Y dos, creo que un factor logístico fundamental, que era la facilidad del paciente de no acudir de forma tan frecuente a los ciclos de quimioterapia. Eso sería así como a grandes rasgos dos factores que han influido bastante durante estos meses. Si me dejas, Álvaro, aprovechando que tenemos aquí a Raúl y a Vicente de dos farmacias, de dos hospitales, entiendo que en ambos hospitales habéis implementado, si no es así, corregirme, el envío de medicación domiciliaria en ambos casos. ¿No es así, Raúl? Sí, efectivamente. Desde un primer momento
Bueno, esto nos pilló a todos, yo creo que fue el fin del mundo del cual salimos, pero es verdad que inicialmente no sabemos cómo gestionar, todo era palos de ciego, y una de las cosas que quizás mejor se han hecho a nivel de farmacia hospitalaria fue en tan poco tiempo implementar los protocolos para poder mandar la medicación a domicilio. Dicho esto, también es verdad que por lo menos sé que agradecérselo a alguien, yo agradecería a las farmacias un 10%. Lo digo desde un punto de vista humilde, porque es verdad, porque el 90% se debió a gente voluntaria, sanitarios y no sanitarios, que en su momento, pues fisioterapeutas que veían su actividad que ha estado paralizada en el caso de mi hospital, protección civil, al no haber gente en la calle. Hemos tenido trabajando médicos con nosotros para repartir la medicación a domicilio, porque es muy difícil organizar un programa de estos, que los hay, de la noche a la mañana, para evitar que todos los pacientes vengan. Esto en la práctica lo que ha supuesto es que nuestra actividad se haya complicado, multiplicado el tiempo necesario para cualquier dispensación por 3, por 4, por 5. Pero es que lo peor de todo es que lo que realmente dedicábamos que tuviera un valor al paciente era un 10% del tiempo. Todo lo demás se nos ha ido en logística, en buscar dónde mandar la medicación, cómo mandarla, apuntarla, registrarla, empaquetarla. Y eso ha sido un problema, porque ese tiempo se lo hemos sacado a otras cosas, yo lo reconozco. El tiempo que yo dedicaba en la consulta que tengo de atención farmacéutica a los pacientes se vio claramente empeorado, porque perdía mucho más tiempo en hablar con ellos. ¿En dónde vive usted? ¿Y a qué hora le viene bien? Y se lo vamos a mandar mañana no estará en mi domicilio. Eso ha sido, bueno, pues ha sido un trabajo que yo espero que en el futuro, si se tiene que repetir, aprendamos de los errores que hemos cometido y que por lo menos esa parte clínica que dedicamos mucho ahora a los farmacéuticos de hospital no se vea comprometida. Tú, Vicente, no sé cómo es en tu caso. Sí, bueno, yo creo que ha sido un cambio importantísimo en todas las farmacias de España, sobre todo en los sitios más afectados. Aunque parezca algo lógico, fácil, sencillo, que se debería hacer, la realidad es que dispensación a domicilio no se ha hecho hasta ahora prácticamente en ningún sitio, salvo algún proyecto piloto en alguna farmacia muy concreta, por lo cual partíamos por la legalidad que existía. Esto nos amparó un poco el Real Decreto del estado de alarma, pero eso nunca se ha llegado a hacer, nunca se había llegado a plantear, y de la noche a la mañana empezamos a realizar 100 envíos de medicación a domiciliario. Nosotros, desde que empezó la crisis, en estos 3 meses hemos realizado más de 3.000 envíos de dispensación a pacientes. Esto, obviamente, es algo que yo creo que ha venido para quedarse, porque no en todos los pacientes, ni muchísimo menos, pero hay un nicho de pacientes que sí que se pueden beneficiar y que se seguirán beneficiando de ellos sin ninguna duda. Y sobre todo también ha sido importante, o sea, nosotros lo que empezamos fue eso, de día a la mañana empezar a llamar activamente a los pacientes, ¿no? Y no os podéis imaginar, bueno, había pacientes que no hubieran tomado la medicación, que ya estaba a punto de acabarse, y algunos que la habían terminado y no iban a venir bajo ningún concepto por la medicación. No os podéis imaginarlo, bueno, habrá pasado a vosotros con la teleasistencia, ya, con la telemedicina, llamarles y decir que le estábamos llamando, porque muchos llamaban ellos, pero lo empezamos a hacer de forma activa, que le estábamos llamando para decirle que le íbamos a mandar su medicación a su casa. El cambio, vamos, la impresión que les dio, bueno, lo que nos transmitían es impresionante. O sea, para ellos en ese momento de crisis absoluta, sobre todo los peores momentos, pensar que él iba a recibir el tratamiento, yo creo que eso fue la mitad de su medicación prácticamente. Y luego también se ha reforzado mucho en todos los ámbitos, pero también en la farmacia hospitalaria, toda la teleasistencia, la telefarmacia, la telemedicina. Esta parte clínica la hemos realizado de forma remota, y también el teletrabajo, ¿no?, que hasta ahora nunca se ha hecho. Yo estuve 3 semanas de baja por COVID, y esas 3 semanas me encontré bien. Estuve organizando esta dispensación a domicilio, llamando todas las mañanas, todo el rato, hablando con pacientes, que eso también ha sido un cambio muy importante, que gracias a esto lo hemos tenido, porque antes era impensable que nos pudieran dar acceso desde nuestras casas a los ordenadores, aunque lo hemos pedido activamente, porque al final es muy útil, y ha sido también un avance muy, muy importante. Y Vicente, ¿cómo habéis sido capaces, porque todos los hospitales prácticamente del Grupo Centro, casi todos sus farmacias han hecho este gran esfuerzo, y todavía persiste, porque yo todavía tengo casi 1/3 de mi consulta sigo haciendo telemedicina, ¿no? Pero es importante, lo que me estoy encontrando ahora es la dificultad de engranar bien esta relación entre farmacia y oncología, ¿no?, en la consulta,
que antes era muy fácil porque el paciente es lo que lo une, ¿no? Físicamente pasa mi consulta, luego pasa tu consulta, se le dispensa medicación, pero a veces hay como cierta, o me estoy encontrando ahora cierto grado de, pues de desconexión, ¿no? Entre que tú le envías medicación, yo le veo, acaba de llegar un escáner donde a lo mejor le cambio. ¿Estáis viendo ese tipo de situaciones y a ver cómo lo podemos arreglar también, ¿no? Nosotros, todo envío de medicación que hemos hecho al paciente ha sido previa consulta de atención farmacéutica. Es decir, cualquier envío, antes de llamar al paciente, hemos visto la historia clínica, hemos visto si existía ese escáner con progresión, hemos visto cuando había tenido cita con el oncólogo, porque si era un paciente hay muchos... En próstata igual no hay tantos cambios, ¿no? En el tratamiento oral, pero otros tipos de tumores sí que hay un montón de cambios dependiendo de la analítica, dependiendo... Hemos ido todos siempre ligados al oncólogo cuando el oncólogo ha tenido esa cita. Y esto ha sido pues empleando miles de recursos, como ha contado Raúl. Ahora el esfuerzo es en protocolizar todo. Nosotros a raíz de esto hemos creado una consulta que estamos justo estas semanas en estos protocolos, una consulta de atención farmacéutica domiciliaria en la que se va a ligar esa consulta del médico con la de farmacia, con el envío a domicilio y todo esto no dependiendo de el que nos vengan de revisar todo activamente, sino ir ligando todo un poco con la citación. Pero ya digo, esto no lo hemos encontrado un poquito menos porque todos los pacientes que le hemos enviado la medicación, todos hemos hablado con ellos y todos hemos hecho un seguimiento de la historia. Raúl, Vicente, a ver, esto es creando polémicas, ¿de acuerdo? Es maravilloso y encima tenemos que Vicente ha tenido la enfermedad, con lo cual, y desde su casa altruistamente llamando. Os hago una pregunta muy sencilla. ¿No sería más lógico que hubiese una farmacia centralizada a nivel de la Comunidad de Madrid y que esa farmacia centralizada a nivel de la Comunidad de Madrid hiciese los envíos de una manera profesional? A ver, yo desde un punto de vista logístico, igual que eso se lleva mucho tiempo hablando con las compras, centralizar las compras en un almacén central y que lo distribuya. Eso no va en detrimento de que cada hospital tenga su farmacéutico clínico que se dedique a ello y atienda a los pacientes de su hospital. Desde un punto de vista de ahorro de costes, seguramente está justificado. Yo lo único, a ver, como bien has dicho, esto es de crear polémica, yo voy a crear una polémica muy importante. Yo tengo, todos mis compañeros de profesión están emocionados con la telefarmacia. Yo espero que desaparezca, lo digo así. A ver, entendedme, ahora me aclaro. Me encanta. Álvaro, hay que invitar a Raúl otra vez. No, es verdad, me refiero. Llevamos muchísimo tiempo hablando de la humanización de las consultas, de la importancia de empatizar con los pacientes, de hablar con el paciente, del lenguaje no verbal, y de repente ahora queremos poner una pantalla por delante. Bueno, los que tienen pantalla, que no es nuestro caso. Nuestro caso es una llamada telefónica. Creo que ni tecnológicamente estamos en ese momento, ni socialmente. Seguramente la generación que tiene ahora 20, 30 años, cuando tengan 50, 60, serán generaciones tecnológicas. Y hablar por teléfono, por el móvil, por la pantalla, les será normal. Yo la población que tengo de cáncer de próstata son gente mayor, que incluso por teléfono me costaba mucho que me entendieran, de verdad. Sobre todo los inicios de tratamiento. Primero es localizar al paciente, porque como te lo coja la mujer del paciente, no suelta el teléfono. Y no había manera de conseguir hablar con el paciente. Entonces, yo el tema de la medicación, enviar la medicación a domicilio, estos proyectos piloto que ha comentado Vicente, yo los entiendo en zonas donde la población está muy dispersa. Lugo, Guadalajara, tienes pacientes que viven a 2 horas del hospital. Yo tengo una población que el 99% de la población que atiendo está a menos de 5 kilómetros del hospital, en Getafe. Está muy localizada, 10 kilómetros. No es un problema venir. Tenemos un horario de mañana, de tarde, la farmacia. De hecho, cuando se ha acabado todo esto, ha habido pacientes que nos pedían que no les siguiéramos mandando la medicación a domicilio. No son la mayoría. ¿Por qué? Porque enviarles la medicación a domicilio, si habéis pedido alguna vez a Amazon, Amazon no te dice a las 12 de la mañana tienes el medicamento, te dice a lo largo de la mañana, a lo largo de la tarde. Y supone que estas personas tenían que estar en su domicilio esperando toda la mañana, toda la tarde. Si trabajaban, era un problema. Y en cambio en la farmacia les damos el tiempo para venir cuando quisieran ellos. O sea, de 1 hora a 1 hora, siempre que hubiera una analítica, que los hubiera visto su médico, que estuviera prescrito, cuando quisieran. Que en el futuro se desarrolle mucho más esto y surja la teleasistencia, la telefarmacia. Yo creo que sí, que el futuro será ese. Pero yo, sinceramente, yo creo que ahora no es el momento. Ya he creado la polémica. Vicente. Bueno, ¿por dónde empiezo?
A ver, centrando en telefarmacia, bueno, yo tengo clarísimo porque llevo mucho tiempo tratando con pacientes y llevo mucho tiempo haciendo telefarmacia. O sea, nosotros no hemos empezado ahora a hablar con los pacientes por teléfono, nosotros llevamos ya 3 años haciendo pacientes, ¿verdad? Que es un perfil de pacientes que tiene que ser susceptible o de cuidadores, haciendo telefarmacia a través de una aplicación móvil en el que la humanización, aunque no sea la consulta presencial del paciente, para mí ha sido el paso más grande que he dado yo en mi carrera de humanización, porque el hecho de la comunicación con el paciente, de que el paciente te pueda preguntar, sepa que hay alguien detrás, le da una confianza impresionante, y los mayores mensajes de agradecimiento que he tenido, felicitaciones y todo, y cariño, muestra de cariño por el paciente, han sido a través de una aplicación móvil, es decir, un chat de una aplicación móvil. Obviamente esto no aplica a la gran mayoría de pacientes de próstata, estoy hablando de cáncer en general, pero bueno, igual no aplica ahora, pero sí aplicará en 10 años. Hace 10 años la mayoría de la gente no tenía WhatsApp, o 15, ahora el 100%, en 15 años cambiará. Con lo cual no creo que sea la presencia o no presencia la humanización. Pero sí lo que tengo clarísimo es que hay que seleccionar al paciente. Por lo que ha dicho Raúl, por un inicio de tratamiento, no creo que haya un inicio de tratamiento en ningún caso, salvo en situaciones de pandemia, haya que hacerlo de forma remota. Un cambio de tratamiento no creo que haya que hacerlo de remota. Un paciente mayor que se lía, que le tienes que escribir en un papel cuando se toma la prednisona o la viraterona, no será de forma remota, pero sí que hay una sección de pacientes que yo creo que hay que aprovechar que esto ha ocurrido, porque si no, esa palanca de cambio hay que aprovecharla, hubiera sido muy difícil, y yo creo que sí que esta telefarmacia, esta teleasistencia y esta dispensación a domicilio hay que mantener, ya que hemos empezado, eso sí, haciendo una selección importante de pacientes y estando con ellos. Obviamente no va a ser lo que nosotros queremos y nos convenga. Al final es el paciente el que, más que nada en esto, tiene que decidir. Mira, tenemos uno de los asistentes, que es Alejandro Velastegui, que muchos conocéis. Nos acaba de escribir una pregunta en el chat. Saludos y felicitaciones a los presentadores y moderadores. O sea, yo creo que es la primera vez que a los presentadores nos felicita alguien. Punto importante lo que dijo Raúl. Se podría intentar un punto medio que permita 2 ciclos de telemedicina con envío de medicación a domicilio y control por app de síntomas, toxicidad, alternada con una consulta presencial para control y TAC presencial, ¿no? Raúl, Vicente, David, ¿qué opináis? ¿Esta atención semipresencial os gusta, os motiva? Nosotros es el modelo que estamos haciendo ahora con los pacientes que vamos a seleccionar. Hablo de dispensación, al menos en la dispensación domiciliaria lo vamos a hacer así. Vamos a intentar alternar, se hará la dispensación, se pautará las veces que el paciente vaya a venir al médico ante cualquier cambio de tratamiento, cualquier información, cualquier tal, vendrá al servicio de farmacia, lo veremos nosotros, si se puede coordinar esa cita, y el resto de veces que no acuda al médico, si es un paciente que tiene muy espaciada la cita, lo iremos así. A mí me parece un buen modelo. A ver, nosotros llevamos un tiempito, un año y medio así, trabajando con primaria para intentar alternar algunas revisiones de pacientes y manejo de toxicidad ambulatoria. La receptividad por primaria es excelente, pero si somos realistas, debe coordinar el seguimiento, el tratamiento de pacientes oncológicos. Supone para los compañeros de primaria un esfuerzo muy grande y nosotros, en contraprestación, nos hemos comprometido con eso a hacer una formación previa en patologías seleccionadas. Me parece que es un poco arriesgado remitir a los pacientes, bueno, desde luego en el tiempo de pandemia imposible, pero remitir a los pacientes a controles intermedios por el médico de atención primaria si esos médicos no están formados previamente en esa patología en específico y en el manejo de los principales efectos secundarios. Sin duda es el futuro. Iremos a alternar revisiones con los compañeros de primaria, incluso temporadas largas en las que puedan ser seguidos por facilidad para el paciente en primaria, pero es nuestra responsabilidad abonar ese terreno para que eso esté acompañado de seguridad para el paciente. Yo por mi parte, yo creo que sí que es el futuro, pero de verdad que no lo creo ahora. Insisto en el lenguaje no verbal. Yo cuando le estoy explicando a un paciente el tratamiento, ya mirándole a la cara soy capaz de decir si me está entendiendo o no me está entendiendo.
Y además sabes cuando viene esa persona con su cuidador, que puede ser su hijo, su mujer, sabes a quién tienes que darle la información de un tipo y a quién le tienes que darla de otro. Con un teléfono es muy difícil. Yo creo que por ahora no tenemos esa tecnología, ni la tiene todo el mundo en su casa, porque podemos instalarla en los hospitales, pero las personas de 70 años no van a estar delante de un ordenador para que tú le cuentes. Y aún así la pantalla, lo estamos viendo ahora, hay cosas que no somos capaces de transmitir, porque no deja de ser una imagen plana. Eso te lo dicen todos en la televisión. La televisión engorda. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo es plano. ¿Eso está más claro? Estoy de acuerdo contigo, Raúl. Yo estoy de acuerdo. ¿Verdad? Todo lo demás es... No, entonces yo creo que sí que es el futuro. En cuanto a las apps, sí que lo veo útil, pero las apps yo creo que son útiles con telefarmacia, con asistencia, el crear un canal de comunicación continuo con el paciente en el que pueda consultarte, en el que pueda acceder para gestionar su información de efectos adversos, que tú puedas luego disponer de ello cuando llega la consulta. Yo creo que eso es útil, pero en cualquier ámbito, telefarmacia o no telefarmacia. Y de verdad que sí que creo que es el futuro, pero yo creo que no es el futuro. Con esta generación de pacientes de cáncer de próstata, yo ya no sé ni con la mía, pero bueno, ni con la tecnología que disponemos actual. Yo pienso en mis padres, me refiero, ellos no tienen la capacidad de ver esa imagen. Una llamada por teléfono, lo siento, no. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, el ser humano, puede haber predicciones de futuro, pero el ser humano es como es. Con la pandemia había unas predicciones de futuro del comercio electrónico que iba a explotar y resulta que cuando han abierto los comercios se ha visto que no era eso, que la gente ha vuelto a la tienda, no al nivel de antes, porque todo lleva un tiempo, pero la gente quiere esa presencia, ese tacto, lo quieren. Y lo vemos con los pacientes. Es que los pacientes, sobre todo pacientes mayores, no voy a decir que es un hobby, pero les da seguridad de alguna manera el poder venir al hospital, verte físicamente. Yo creo que eso es importante, de verdad. El futuro, seguramente el futuro vaya por ahí. Seguramente el futuro a lo mejor es que no existan ni las consultas, podamos hacerlo desde nuestra playa en Cádiz. Ojalá, yo me apunto. Oye, una pregunta que os quería hacer, porque, y metiendo un poco el dedo en la polémica, ¿eh? Yo creo que hace 10 años, vosotros, cuando estábamos tratando cáncer de próstata, lo hacíamos de una manera que es radicalmente opuesta a como lo estamos haciendo hoy. Y además participa cada vez más personas en estos árboles de decisión terapéutica, ¿no? Incluso, bueno, pues podemos hacer un listado, ¿no? Desde urología, oncología médica, oncología radioterápica, medicina nuclear. Les estamos complicando la vida a la gente porque los pacientes, en vez de venir a 2 consultas, tienen que venir a 6 consultas todos los meses. ¿Cómo mejoramos eso? Porque al final un paciente que veo yo esta mañana en la consulta de oncología médica tiene la cita conmigo, la cita del urólogo, la cita del farmacéutico. Si le pongo un medicamento también tiene que ir a nuclear, hacerse el escáner y hacerse la analítica. Y al final tiene que pasar por 7 diferentes personas que le van a atender. ¿Cómo somos capaces de que cada uno siga teniendo su rol, pero sin hacer que la gente venga 16 veces a un hospital en 2 meses? ¿Se os ocurre una manera de trabajar diferente? No contestéis todos a ver. Si me permitís, Javier, se te olvida el cardio-oncólogo. Claro, sí, y el geriatra, obviamente. El geriatra cada vez más importante. David, ¿has dicho el urooncólogo? No, el cardio-oncólogo. Ah, perdón, es que te había entendido mal. No. Bueno, lo primero, creemos que una forma de trabajar multidisciplinar es favorable para el paciente, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos claro. Es verdad que a veces sometemos a los pacientes a una presión de citas difícilmente soportable. Creo que también estamos, la gente que participa en los comités, la gente que participa en estos equipos multidisciplinares, también estamos aprendiendo a engranarlos de forma fluida. ¿Cómo podría mejorarse? Yo creo que teniendo claro el papel de cada uno y cuál es su aportación al equipo y crear, no sé si protocolos, pero sí esquemas de funcionamiento bastante que eliminen toda visita no necesaria. O sea, no podemos pensar que somos, todos los miembros del equipo no pueden pensar que son el miembro imprescindible del equipo por el que el paciente tiene que pasar sí o sí. Y ahora a veces pues nos cuesta soltar la visita del paciente. Creo que con
marchando estos equipos multidisciplinares y engranando bien un protocolo de visitas, pueden ser, no, son muy beneficiosos para el paciente, porque cada uno aporta la parte de ciencia que más domina y de ahí el beneficio es el paciente. Vicente, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, un poco lo mismo. Yo creo que lo primero es que cada uno tiene que saber a qué paciente llegar por optimización de recursos suyos propios y por el propio paciente. En los servicios de farmacia hay de todo. Hay farmacéuticos que el paciente va siempre citado en todas las consultas. Hay farmacias en las que el farmacéutico solo lo ve la primera vez y se olvida del siempre. Hay o sea, no que se olvide totalmente, pero quiero decir que no lo vuelve a ver de forma sistemática. Hay servicios de farmacia en los que al principio se ve y yo creo que lo que hay que llegar es eso, lo que hablaba David de ese punto, hablando desde mi experiencia, de qué pacientes no vamos a priorizar, ¿no? Y eso cada uno sabe su parcela, es decir, si pongo, por ejemplo, ¿no? Nosotros pues igual podremos priorizar pues teniendo en cuenta una serie de algún score, una serie de criterios, algoritmos, pacientes muy polimedicados, pacientes que el oncólogo nos derive, pacientes que el oncólogo, no sé, que veamos nosotros cualquier cosa. Y este paciente no tiene por qué verse todas las veces igualmente, pues se lo verá el farmacéutico cuando estos criterios, estos algoritmos, estos protocolos que hablaba David, hagan que haya que verlos, ¿no? Pero eso los primeros que tenemos que ser es cada especialidad saber cómo gestionar sus recursos hacia el paciente para que sea la mejor forma. Y luego algo que es muy sencillo, que esto parece obvio, pero no es así. Esas 6 citas, el paciente, siendo lo más fácil de solucionar muchas veces, las tiene 6 días distintos. Igual es tan fácil como empezar porque haya algo coordinado, que esto estoy diciendo una tontería, pero es la realidad. El paciente viene al oncólogo y el farmacéutico no se lo da porque tiene que venir 5 días antes y está viniendo el paciente 6 días antes en vez de 5 días antes, por poner un ejemplo, y de esto hay miles, ¿no? Va un día al oncólogo y al día siguiente va al urólogo y tiene que venir de 30 kilómetros. Esto parece una obviedad, pero pasa. En relación con esto, ahora quiero oír tu opinión también, Raúl, pero desde el chat de los asistentes pues nos dicen unidades funcionales de cáncer de próstata. Es un término que está muy de moda, aunque realmente como tal, yo no sé si hay realmente ejemplos que funcionen realmente como una unidad funcional. ¿Cómo lo veis? A mí me gustaría comentar, creo que la coordinación, como en todo en esta vida, es lo que suele arreglar. Casi todo lo suele arreglar la coordinación, una buena coordinación. Pero no solo en el cáncer de próstata, en cáncer de próstata, en manejo de ictus, en cualquier cosa. Y una parte importante en la coordinación, lo que decía Vicente, nosotros como trabajamos es, una de las preguntas, hay muchas cosas que le hacemos al paciente, miramos analíticas, miramos la historia, le preguntamos tratamientos que toma, tolerancia, le preguntamos todo. Pero una pregunta siempre es, ¿cuándo te vuelve a ver el oncólogo? Este día. Pues este día, por el oncólogo te veo yo. Para lo que dices, para evitar tener al paciente mareado, optimizar su tiempo. Y lo que sí que nos pasa es la información. Si yo tengo mucha duda, al oncólogo lo tengo fácilmente localizable, porque los dos tenemos las consultas abiertas a la vez, por lo que comentaba, ¿no? Que cuando ven al oncólogo directamente bajan a la farmacia y le vemos. Eso es algo que hay que cambiar. Las farmacias no deberán de estar en el sótano. Tendrían que estar por encima de oncología. Por lo menos mejoraba la luz. Y el problema que tengo es, nosotros revisamos toda la historia del paciente farmacológica. Hay tratamientos que no lo ha prescrito el oncólogo, lo ha prescrito otro médico. Es imposible, de verdad, localizar al otro médico. Como sea un médico de primaria, no tenemos manera de localizarlo. Y al final tiene que actuar el paciente como interlocutor muchas veces sin saber lo que tiene que preguntar o lo que tiene que decir. Todo eso lo tenemos que mejorar internamente. Tenemos que evitar consultas innecesarias para el paciente y evitar tener al paciente. Eso es definir el circuito que va a seguir el paciente. Tenerlo muy bien definido y tener buen contacto entre nosotros. Y creo que es fundamental que aunque la información pueda ser diferente, el mensaje siempre tiene que ser el mismo. Tenemos que tener todos muy claro. Por eso lo que os comentaba, me gusta mucho leer la historia del oncólogo, porque yo no voy a decir nada que no haya dicho el oncólogo. Y de hecho, una frase muy repetida en mi consulta es, esto no sé qué, no sé cuánto, confírmalo con el oncólogo, pregunta al oncólogo. A ver, hay muchas dudas que se las puedes resolver, pero porque no quieres darle un mensaje que a lo mejor tú sí conoces, pero no quieres que sea un mensaje diferente al que le vaya a dar el oncólogo. Oye, permitirme que, porque ya llevamos, no sé si os ha pasado rápido o no, pero solamente me habéis dejado una pregunta y llevamos media hora, o sea que nos queda la segunda media hora. Y
permitidme que abra la brecha hablando sobre cáncer de próstata, que es para lo que estamos aquí, y sobre, bueno, algo que vamos a tener, un reto que vamos a tener en el futuro, espero que muy cercano, ¿no? Y es que hay un setting clínico en el cáncer de próstata, que son aquellos pacientes que han sido operados o han sido radiados y que, bueno, a lo largo del seguimiento, pues empieza a elevar el PSA. Entonces son los pacientes que se les bloquea inicialmente, no hay metástasis en el TAC, no hay metástasis en la gamografía, pero a pesar del bloqueo siguen aumentando el PSA. Esa bolsa de pacientes es importante, sobre todo al principio, porque los vas a tener ahí acumulados. Y en esa bolsa de pacientes tú vas a tener desde los jóvenes y que inicialmente ya suben el PSA después del tratamiento local, hasta los muy mayores, muy pasados, que años después del tratamiento local, años después de llevar tratamiento con su Zoladex, con su Decapeptyl, con su Eligar, pues te empiezan a subir el PSA. Es decir, en el terreno del cáncer de próstata resistente a la castración, no metastásico. Entonces, tenemos 3 fármacos o 3 estudios que han demostrado aumento de supervivencia global. Supervivencia global. Con lo cual, desde el punto de vista, es absurdo hablar de la hazard ratio, es absurdo de hablar de que si la metástasis free survival es un buen endpoint para supervivencia global. No, los 3 dan supervivencia global. La validez de los 3, y aparte que son muy parecidos en su mecanismo de acción, porque son antiandrógenos los 3, que serían apalutamida, enzalutamida y darolutamida. Desde el punto de vista de la farmacia, y así a bote pronto, Vicente, Raúl, para vosotros, cuando veis esto, que son fármacos que aumentan supervivencia global, aumentan calidad de vida, retrasan la aparición de eventos esqueléticos, retrasan la aparición de metástasis, retrasan la necesidad de quimioterapia, o sea, todos los objetivos los cumplen, todos los objetivos clínicos, no hay ninguna excusa para no darlos, ¿no? Ser honestos, ¿qué pensáis? Porque ninguno de estos es barato, ¿eh? Yo personalmente lo digo en serio, de verdad. Yo jamás valoro la parte económica hasta tener muy clara la parte clínica. Si está indicado el tratamiento, si es la mejor opción que se le puede poner a ese paciente, yo no me lo planteo. Otra cosa es, lo que comentaba, si hay 3 opciones para un mismo caso, mi opción, la que le plantearía al oncólogo, siempre será aquella más eficiente, teniendo en cuenta perfil de toxicidad, conveniencia, todo. Desde hace 2 años, esto no es del todo verdad, porque también hay que plantear aquellas opciones de las que tú dispones. Podemos tener evidencia para 3 fármacos, pero pueden no estar financiados los 3 o tener una financiación selectiva. Si hay un informe en el que se limite la financiación, es que ya no podemos. O sea, lo que yo siempre digo es, el seguro no lo cubre. Y si el seguro no lo cubre, no puedes decir nada. Puede ser la mejor opción, al paciente a lo mejor incluso hay que planteárselo. Hay que decirle, esta es la mejor opción, pero tu seguro no te lo cubre y busca alternativas. Vicente. A ver, miedo entre comillas nos suele dar, o sea, cualquier cosa que va a incrementar mucho el gasto, al final el servicio de farmacia, entre comillas, les van a pedir cuentas, ¿no? Aparte del servicio implicado. Pero el miedo realmente nos da con esto es cuando no hay un criterio clínico claro. O sea, si hay un criterio clínico claro como podría ser estos fármacos y que, bueno, que a priori van a suponer un impacto económico importante, no nos da tanto miedo porque es justificable y no hay ningún problema. Lo que habrá que ver es muy bien eso, todo eso, en qué lugar quedan los 3, qué precios salen finalmente, pues no son precios caros, tendrán que bajar, pero bueno, son caros y van a seguir siendo caros aunque bajen. Pero qué papel, bueno, juegan las comunidades, no hablo ya por Madrid, sino porque otras comunidades sí que pueden entrar a protocolizarlo, a definir uno, a poner criterios más selectivos más allá de la ficha técnica, incluso en la financiación que entre, pero bueno, no deberían ser más selectivos de los que estamos hablando, pero no nos vamos a encontrar, es decir, cuando llegue el momento no vamos a tener problema porque o va a estar muy definido por alguna comunidad o en este caso es algo clínicamente claro que ya digo, que será justificable. David, tú como oncólogo prescriptor,
bendito problema, ¿no? Bendito problema, pero es verdad que... bendito problema cuando puedes elegir entre 3 opciones buenas, ¿no? Cuantas más mejores, cuantas más opciones buenas haya, mejor para el paciente y también para nosotros, porque bueno, son fármacos muy similares, cada uno con su peculiaridad, sobre todo de perfil de efectos secundarios, pero bendito problema. Ahora, la desgracia que tenemos, la comentaban los compañeros, bueno, ¿cuántos están aprobados? ¿Cuántos están aprobados su financiación? Primer problemita, ¿no? Segundo, un problema que yo creo que es endémico en España, es el tema de valorar los fármacos y valorar cualquier innovación tecnológica en medicina también de forma muy estática, ¿no? Es decir, bueno, es que esto nos va a incrementar el coste en tanto en este año. Sí, efectivamente, seguramente sea así, pero nadie tiene en cuenta, o muy pocos estudios lo tienen en cuenta, y desde luego muy pocas autoridades o instituciones reguladoras tienen en cuenta ahorro en tiempos, en costes indirectos, en ahorro en ingresos por toxicidades, ahorro en tratamientos por efectos secundarios que no van a aparecer o van a aparecer de forma muy leve, todas estas ahorro en tiempos y en desplazamientos de pacientes, en vidas laborales de pacientes a los que quizás con un tratamiento les permitimos mantener su vida laboral si estuvieran en ella y con otro tipo de tratamientos no, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, bendito problema poder elegir entre opciones buenas, pero por otro lado, a veces creo que la evaluación económica de los fármacos dista mucho de una evaluación económica real, englobando todos sus aspectos, ¿no? Y, sin duda, estos fármacos mejoran la supervivencia global de los pacientes, pero mejoran también otros aspectos, ¿no? Mejoran complicaciones óseas, que en un perfil de efectos secundarios mucho más probable que el de la quimioterapia, la calidad de vida del paciente es bastante mejor. Y ya trasladando la pregunta que decía aquí que en el M0, ¿no? Es que esto cada vez va más rápido y ya incluso en hormosensible metastásico de entrada, pues también hay más cosas, ¿no? Y te puedes encontrar con que el algoritmo que uno va a una sociedad científica, pues te diga que hay 4 o 5 alternativas terapéuticas y que por mucho que uno sea brillante analizando ensayos clínicos, fases test prospectivos, pues al final no puede encontrar ningún criterio, como decía Vicente, que sea claramente establecido para diferenciar una alternativa, ¿no? Y en este sentido, ¿creéis que nos van a trasladar la responsabilidad a nosotros para seleccionar uno? Es que ese es el problema, porque estamos hablando de bendito problema de seleccionar. Yo tengo pacientes que el paracetamol de una marca no les sienta bien y otros sí, y vosotros lo sabéis, vosotros sois farmacéuticos y lo veis. Entonces, claro, al final nos podemos encontrar con que te diga, no, mira, Raúl, en tu hospital de Getafe tienes que elegir uno. Y tú, Vicente, de Madrid, uno. Esto a día de hoy en Madrid no ha ocurrido con nada y no creo que llegue a ocurrir. Y no crees, ¿no? O sea, otra cosa es que más arriba en la financiación ya del fármaco, esa financiación que todos sabemos, muchos ejemplos, tarde muchísimo más en llegar. Ajá. Y tengamos que utilizar 2, uno antes, un tercero ni llegue a llegar porque no le interese la bajada de precio que le van a meter respecto a los pacientes que ya tiene, que esto lo estamos viendo en oncología con otros tratamientos. Totalmente. Pero al menos en la Comunidad de Madrid no creo que esto vaya a ocurrir. A ver, en la práctica también es verdad, cuando hay fármacos más o menos innovadores, pocos laboratorios pretenden competir en precio y casi todos acaban posicionando con un medicamento, varios medicamentos ocupan un mismo nicho terapéutico, al final los precios son prácticamente calcados, porque el propio laboratorio sabe que su batalla va a estar por detrás con los médicos, los farmacéuticos, convenciéndoles en las diferencias de posología, de toxicidad, lo que comentáis un poco del fase 3, que tiene una diferencia. Entonces, yo creo que, por lo menos en mi caso, en mi hospital, nunca hemos marcado, cuando varias alternativas se posicionan igual, lo que decís, tiramos mucho de las guías porque a ese nivel de detalle no podemos alcanzar. Y cuando varios fármacos se posicionan igual, el coste es similar, lo dejamos a opción del médico que prescriba uno u otro sin ningún problema. Vicente, tenemos un compañero que es un poquito cabrón y ha escrito una pregunta.
Y yo creo que sé por dónde va. Fíjate, se acabarían las historias, ¿no? de quién prescribe, si uro, si oncología radioterápica, si oncología médica, si hubiese una farmacia centralizada y con un criterio centralizado, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Si hubiera una farmacia centralizada con un criterio centralizado, pero esto sería extensible a cualquier profesional sanitario. Un servicio de oncología centralizado en el que, aunque a un oncólogo le guste más enzalutamida porque tenga más experiencia en su ensayo clínico y porque le guste, va a tener que prescribir abiraterona. O sea, esta regla de 3 la veo aplicable a cualquier servicio médico que exista. O sea, al final cada hospital es autónomo a la hora de la gestión de sus recursos, a la hora de la protocolización. No todos prescribimos, igual esto es otro tema, pero bueno, el famoso informe de la variabilidad de prescripción de disponibilidad de fármacos de SEOM, no sé hasta qué punto puede ser achacable a la farmacia, al hospital o a la dirección o a la intervariabilidad en la prescripción del oncólogo. Que hay uno que le gusta más un ITK, que le gusta más otro. Yo creo, o sea, cada farmacéutico, al final trabajamos en equipo, es decir, una farmacia centralizada no puede trabajar en equipos con todos los oncólogos. Trabajo con mis oncólogos que los conocemos, la filosofía del hospital se conoce, la filosofía de la comunidad se conoce y tenemos los circuitos establecidos. Lo veo más complicado, eso, en el mundo de la superespecialización, hacer esa generalización de ese tipo. Oye, y una preguntita, ya que os tengo aquí, y vosotros que tenéis una visión muy grande, porque obviamente a lo mejor últimamente os estáis ya más focalizando en cáncer, ¿no? Pero probablemente estáis también familiarizados en otras áreas de la medicina, como es la neurología, la cardiología, el digestivo, la medicina interna, y entiendo que tienen muchos medicamentos, los reumatólogos o los que sean, ¿no? También estamos viendo esta corriente de llegada de nuevos medicamentos, ¿no? Mi pregunta es, esto que estamos viviendo en oncología, con diferentes especialidades, con diferentes médicos prescriptores, ¿vosotros también lo estáis viendo en otras áreas de la medicina? ¿O es algo exclusivamente nuestro? No, a ver, hay áreas que sí, pero al nivel de la oncología, no. Nosotros, en las comisiones de farmacia, prácticamente en todas, siempre hay algún medicamento oncológico y aún así hay lista de espera. Es verdad que no sé si los laboratorios no están invirtiendo lo suficiente en otras patologías o es un tema de los últimos... No lo sé la explicación. No, la pregunta, Raúl, va... La pregunta por la prescripción. La prescripción, como dice Vicente. Es decir, estas cosas, por ejemplo, medicina interna con algunas especialidades, por ejemplo, los cardiólogos con los cirujanos cardíacos, no lo sé. ¿Lo estáis viendo también en otras áreas? Desde el punto de vista farmacológico, en los que haya una innovación terapéutica que pueda abarcar a más de un servicio, existe este problema. Esto no ocurre con anticuerpos que se usan para el asma, que puede haber varios servicios implicados, servicio de neumología, servicio de alergia. Ocurre con los hipocolesteremiantes, que puede haber muchos servicios implicados con el uso de estos nuevos hipocolesteremiantes. Ocurre con mucho, y obviamente en oncología ocurre, estamos hablando de próstata, oncología, urología, hablamos de tiroides, endocrino, oncología, hablamos de hígado, digestivo, oncología, sobre todo muchas veces, yo hablo desde el punto de vista terapéutico, no sé cómo puede entrar en conflicto desde el punto de vista cirujano, pero ante la presencia especialmente de innovaciones terapéuticas, es obvio que, bueno, son nuevos fármacos, nuevas expectativas, la gente quiera manejarlos, ¿no? Esto ocurre en mucho. ¿Os gustaría entonces que hubiera alguien por encima que delimitara bien las competencias de cada uno de los especialistas? O al menos que todos actúen bajo protocolos similares. Eso. Yo creo, comparto lo que dice Vicente. A mí a ver, desde un punto de vista farmacéutico me siento indiferente qué médico lo vaya a prescribir mientras lo haga bien. Lo que os decía al principio, yo estoy acostumbrado, llevo 20 años en farmacia oncológica, a trabajar con oncólogos. Los oncólogos tienen una metodología que puede ser buena o mala, no os anterior, pero es la que yo conozco y la que tengo. Entonces, cuando entran otros servicios, digestivo, urología, endocrino, que a lo mejor no son tan
Es que tampoco, no es una crítica, ¿verdad? Pero a lo mejor no son tan meticulosos en pedir analíticas continuamente, en verles cada mes, pero como yo estoy acostumbrado a eso, es lo que me cuesta. Y es verdad que me siento más cómodo trabajando con oncólogos y hematólogos que con otras especialidades, pero no creo que, en general, no creo que estén peor tratados ni mejor tratados. Lo que decíamos al principio, es muy difícil generalizar. Hay médicos oncólogos buenos y oncólogos malos, y hay farmacéuticos buenos y hay farmacéuticos muy malos también. Totalmente, totalmente. Oye, pues para no ser una crítica, hostia, vete a mi hospital, joder. Eso es lo que queremos. No, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Yo estoy acostumbrado con el oncólogo que cada mes les va a ver, como mucho a lo mejor retrasa 2 meses, 3 meses. Pero yo no estoy acostumbrado a que un paciente de próstata me lo vean cada 5 meses. ¿Sabes? O a que no se midan determinados parámetros analíticos, no se soliciten. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a ver el perfil de análisis que se piden para todos los pacientes de oncología y sacas información. ¿Que eso tenga una relevancia clínica en los pacientes? Yo alguna me he encontrado, Alguna me he encontrado. Pero, bueno, Raúl, no sé si hay algún estudio que diga que la supervivencia de los pacientes es mayor porque los trata una especialidad que si los trata otra. En cirugía, Raúl, sí. honestamente, ¿tú te crees que eso es justo para el paciente? Que le vean cada... Yo creo, mira, hablamos de equidad en el acceso y la equidad debe ser en todo. Entonces, si a un paciente le estás viendo todos los meses, pues a lo mejor al de al lado dice, ¿por qué a mí me ven cada 5 meses estando en la misma situación? No lo sé. No lo sé. Mira, te pongo el ejemplo, por ejemplo, de los TKIs, que creo que Vicente ha sacado a colación, ¿no? Y, a ver, los TKIs, todos sabemos, ¿no? Que según la dosis que das, mayor es la eficacia. Claro, mayor es la toxicidad. Y precisamente la experiencia, ¿no? Como por ejemplo David, ¿no? Que tiene mucha, ¿no? Pues la experiencia se basa justo en eso, en manejar y dosis con eficacia, con toxicidad, ¿no? Y ahí radica la experiencia y el beneficio clínico real de un fármaco, ¿no? Yo he visto dar TKIs y que el paciente venga en 3 meses. Y eso seguro que vosotros también lo habéis visto, ¿no? Entonces, eso es lo que quizás entre todos tenemos que evitar, ¿no? No os calléis como ratas, Vicente. Hay que ser sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo no es en un tratamiento en conjunto, no ese tratamiento inicial que va a poner de una abiraterona, de una enzalutamida, sino es ver, o sea, no el tratamiento solo aislado, sino ver al paciente en todo el conjunto, ¿no? Es decir, poder ofrecerle al paciente las máximas posibilidades. Y aquí entro a hablar de los ensayos clínicos. O sea, posiblemente, o sea, no puede ser que en un hospital, que no es mi caso, pero esto ocurre, no es posible que porque un servicio maneje a ese paciente no tenga posibilidad de acceso a ensayos clínicos, al menos que él decida, que otro servicio se los pudiera ofrecer para la misma enfermedad, ¿no? Hay que tener en cuenta, y ahora una de las incógnitas que nos surgen con estos M0, que ya la tenemos, ¿no? Son todo el tipo de secuencias que vienen detrás, ¿no? Y aquí tiene que haber un clínico que, no digo que un neurólogo no pueda ser, por supuesto que sí, pero tiene que ser un clínico que vea toda la perspectiva de todo lo que va a llegar el paciente hasta el final. Eso y otra puntualización. Yo creo que no hay enfermedades, hay enfermos. Ningún paciente con cáncer de próstata de castración es una enfermedad única. Suele estar acompañada de diabetes, factores de riesgo cardiovascular, problemas pulmonares y nuestra, quizás por llamarlo ventaja, es que tenemos pues, mayor formación que otras especialidades quirúrgicas en el manejo de patología médica muy prevalente en esto, desde luego en el perfil del paciente con cáncer de próstata, patologías muy prevalentes. Pero no estamos tratando que disminuya el PSA, sino que el paciente viva más, viva mejor, por su cáncer de próstata y por otras cuestiones o comorbilidades que le suelen acompañar. Yo creo que este punto sí que diferencia algunas especialidades de otras, sin decir que unos tratemos mejor que otros y otros traten peor, para nada. Hay visiones que son complementarias, pero este punto sí que va un poquito más a favor de la oncología médica, ¿no? Oye, nos quedan 10 minutos ya para terminar, así que yo creo que es el momento de apretar un poco, ¿no? Pues yo voy a decir una frase y vosotros me tenéis que... Yo veo a Raúl sudando, ¿eh? ¿Tú te ves sudando? No, es que estoy quemado, me quemé en la felicidad. Intento tener la luz, pero no puedo. No os preocupéis. Una frase y vosotros me decís si estáis de acuerdo o no.
¿Vale? ¿Entendido? En tiempos de... Uno, venga. Empezamos si quieres por David, pero nada, 1 minuto, ¿eh? Tienes que contestar. En tiempos de COVID se ha usado más hormona que quimioterapia. ¿Verdad o mentira? Verdad, en mi caso, verdad. Por varios factores. Pero ¿En cualquier escenario? En cualquier escenario no. En todos los escenarios no. Pero de forma global, sí. Vicente, ¿en vuestro hospital has tenido esa percepción? Lo mismo, no en todos los escenarios, porque es verdad que muchos escenarios han desaparecido, ¿no? Han dejado de venir pacientes a las consultas. Pero en general sí. Raúl. Yo creo que sí. En general, con los tratamientos, he visto que los orales no se han modificado y los parenterales se han modificado casi todos. Modificado. En todas las patologías oncológicas, me refiero, no solo en próstata. Ah, ok. O sea, hablando de mama, En general tengo la percepción de que sí, lo oral se ha mantenido, lo intravenoso se ha retrasado. Si ha habido más aumento de hormonoterapia frente a terapia, no lo sé. No tengo la verdad es que no lo sé. Y mi segunda pregunta, y luego ya les dejo a estos dos. La secuenciación hormonal no está permitida. De forma consecutiva, dices. A ver, una salutamida. Venga, pongamos secuencial consecutiva. Venga, vale. Y luego tengo la otra. Entre medias una quimio, sí o no. Pero bueno, sobre todo secuencial no está permitida. Si existe alternativa, no. Ok. Joder, somos malos. En nuestro caso tampoco está permitido. Muy bien. Y Raúl, en Getafe tampoco, ¿verdad? Joder, yo iba a decir que sí. No, de verdad. Nosotros, es verdad que tampoco tenemos el volumen de pacientes que tienen otros hospitales. Yo nunca me he metido al fondo en eso. La verdad que no lo restrinjo. Ok. Me refiero, no lo restrinjo yo ni hay un protocolo que lo restrinja. Vale. Okay. La penúltima pregunta. Raúl, Vicente. No, esta es fácil, esta no es para saber. tengo aquí en grande a Raúl, ¿sabes? O sea, pero tus preguntas son más rebuscadas. Esta es fácil. A ver, ¿habéis visto cómo es Creando Polémicas, cómo es el Grupo Centro, cómo es todo, ¿no? La dinámica, el ambiente, la relación, todo. Os tiendo la mano a la farmacia hospitalaria. ¿Creéis que podemos hacer, Raúl, Vicente, podemos hacer cosas juntas en el futuro con este ánimo, con esta perspectiva, el hacer cosas juntos y el realmente pensar en qué es lo mejor para los pacientes? Yo siempre que nos han propuesto, esto es algo muy habitual, ¿no? Que te proponen o te vienen, vamos a hacer algo, un proyecto conjunto, formación conjunta. Yo he sido defensor siempre de intentar hacer todo desde un punto de vista compartido con cualquier especialidad, no con oncología, sino con cualquier especialidad, porque es la forma, posiblemente desde el punto de vista científico no vayamos a avanzar mucho más, ni mucho menos vosotros ni nosotros, aunque os podamos aportar mutuamente, pero los ensayos están ahí y las guías están ahí, pero desde el punto de vista de escuchar opiniones, de saber cómo funcionan unos, cómo funcionan otros, qué sienten unos, qué sienten otros. Yo he sido siempre, esta ha sido mi propuesta siempre, intentar hacer cosas conjuntas. Cosas conjuntas no es conjuntas de verdad, no es que la Sociedad Española haga una charla e invite a un oncólogo a hablar, ni la SEO haga una charla, el Grupo Centro haga una charla e invite a un farmacéutico a hablar, sino cosas conjuntas como sería esto, ¿no? De igual a igual, y cada uno dando sus opiniones de forma equiparada y en equidad, sí. Yo 100% sí. De verdad que yo no recuerdo haber dicho que no a un proyecto propuesto por un servicio médico en la vida, yo creo, de verdad. Entonces mi opinión es 100% sí. Es verdad que tienen que ser proyectos de valor, que aporten algo, sobre todo a los pacientes. Y por mi parte... Es verdad, a ver, tenéis que entender una cosa y es que los farmacéuticos, es verdad que lo que decía antes, hay oncólogos buenos, hay oncólogos malos, hay farmacéuticos buenos y hay farmacéuticos malos. Y es verdad que al final nos hemos creado una mala fama
de restrictores, de impedir acceso a determinados tratamientos y os digo la verdad, ha sido así en el pasado. Ha sido así. Yo creo que ya no. Desde que los farmacéuticos hemos empezado a abrir consultas de atención farmacéutica, hemos subido a las plantas a ver a los pacientes, participamos en los comités interdisciplinares, nuestra visión ha cambiado completamente. La formación la hemos tenido siempre, porque la formación es leer, es ver la evidencia, pero es verdad que ese tú a tú con el paciente no la hemos tenido siempre, por lo menos no al nivel al que lo tenemos ahora. Entonces, nuestra actitud yo creo que ha cambiado. Y a los farmacéuticos nos tenéis que ver como agentes facilitadores. Y yo creo que, yo por lo menos en mi caso, y en la inmensa mayoría de mis compañeros, creo que es así. ¿Hay excepciones? No las niego. En todos los sectores las va a haber. Pero creo que ahí estamos para ello. Yo creo, Raúl, además que hemos hecho cosas en el pasado juntos y estoy absolutamente de acuerdo de que cuando uno hace cosas conjuntas que además repercuten positivamente en la visión de los farmacéuticos sobre el oncólogo y la visión del oncólogo sobre los farmacéuticos, al final se repercute en que el paciente mejora muchísimo, ¿sabes? Y yo creo que se pueden hacer un montón de cosas, entre ambos. David, ¿tú cómo lo ves desde ese sentido? ¿Cómo podemos colaborar un poco más en el futuro más cercano? Sí, vale, yo creo que hay que estrujarse un poquito el cerebro para buscar formas de colaboración y proyectos interesantes por dos cuestiones principales. Bueno, porque son dos formas de trabajar bastante similares, muy protocolizadas, muy basadas en los datos científicos y que estos proyectos, mi experiencia propia es que los proyectos que se generan entre estas especialidades y se presentan a instancias superiores que son las que deciden, siempre van a beneficiar al paciente. Es mucho mejor ser proactivo en este aspecto que esperar a que te caiga un proyecto del cielo. Y creo que son especialidades que se entienden bien porque su forma de trabajar es muy similar. Creo que en otros hospitales también lo están haciendo, pero a nosotros nos va muy bien. Ha cambiado bastante a mejor la interrelación desde que los residentes de farmacia rotan con nosotros en la consulta. Su percepción del paciente es diferente, porque decía Raúl que vosotros seréis vistos como los restringidores de gasto, ya, y nosotros como los inductores de gasto, también nuestra fama tampoco es... Entonces, ponerle cara al paciente también ayuda a entendernos mutuamente. Creo que son dos especialidades que, digamos, que no es que estén condenadas a entenderse, es que deben entenderse por el bien de los pacientes. Probablemente si alguno de nosotros fuera a los servicios de farmacia hospitalaria, estar allí con ellos durante un tiempo y ver lo que también sufren, probablemente también les entenderíamos a muchos. Pues... Álvaro, ¿quieres cerrar ya? No, digo que ya hemos acabado. Sí, por eso digo que ya... A mí se me ha pasado muy rápido. Yo creo que, bueno, es buena señal siempre. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a los compañeros de farmacia hospitalaria, que bueno, espero que no os hayáis encontrado un medio hostil, no sé lo que esperaríais al venir, pero yo creo que bueno, que ha estado muy bien, que la conversación ha sido pues lo que os comentamos, ¿no? Ágil, franca, en confianza, y eso esperamos que sea la primera de muchas iniciativas y reuniones, porque lo que hemos dicho, ¿no? Yo creo que pueden salir cosas muy chulas y que den un beneficio para los pacientes, ¿no? Muchas gracias a todos por asistir también al otro lado, ¿no? de la pantalla. Recordaros que el próximo día 8 recibiréis información, pero tenemos otro Creando Polémicas, pues ya digo, que recibiréis información puntualmente sobre cáncer de vejiga. Y nada más, lo dicho, muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.